Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, en este día, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu gloria, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu salvación divina, porque eres un Dios bueno, Señor. Estamos haciendo este estudio, Señor, motivo de este estudio y motivo de este tema, Padre, de esta bendición, Señor, es que tú, Señor, te glorifiques en nuestras vidas. Y estamos haciendo este devocional contigo, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas, Señor, para que tú nos muestres tu gracia, nos muestres tu gloria, muestres tu Espíritu Santo, Señor. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, que van a estar escuchando, Señor, esta bendición tuya, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Somos el pastor José Antonio Granados González, hermano pastor José González. Dios lo bendiga, mi hermano pastor José Alfredo Torres. Ok, vamos a dar un aplauso a la gloria de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos este día estamos muy contentos, muy bendecidos. Estamos haciendo este estudio para bendecir al pueblo de Dios. Amén. Viene una gran bendición al pueblo de Dios y lo que estamos tratando de hacer es una respuesta de Dios a tu vida. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no pasa en mi vida esto? ¿Por qué no pasa en mi vida aquello? Y entonces, a veces que nosotros oramos con Dios y el Señor está un poco triste porque todo el mundo le reclama y todo el mundo le dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no haces? Entonces el Señor, contestando a las respuestas de todo el pueblo, es pues por eso que nos dio este tema, este estudio, donde Dios te va a explicar qué es lo que pasa y Él te va a dejar saber qué es lo que pasa o por qué las cosas no suceden. Así es que a continuación para empezar en este bonito día, le damos gracias a Dios, le damos gracias al Espíritu Santo, le damos gracias a Jesucristo y emprendemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Todos nos sabemos este texto de memoria, pero lo vamos a sacar lo bueno de aquí de este texto. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Esto quiere decir que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que nosotros éramos creación de Dios. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben y creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Así es que dice la palabra también, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros hacemos la oración de fe, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, es porque tenemos una fe y se activa nuestra fe. Entonces, hay una cosa que no nos hemos dado cuenta y no hemos activado nuestra fe bien. No hemos activado nuestra fe bien y es lo que vamos a darnos cuenta hoy. ¿Por qué es el propósito de este mensaje? Para que nosotros aprendamos que nosotros tenemos fe y que sepamos que tenemos que llevar una fe como la que a continuación, mis hermanos, hermano, gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga. Dice en Mateo 11:27, para la gloria de Dios, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Palabra de Dios, hermanos. Aquí nos dice que es imposible. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, aquí nos da a entender que cuando nosotros aceptamos, como acaba de decir el pastor, tenemos que aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón para poder agradar al Padre. Amén, porque es imposible agradar a Dios si no reconocemos a su Hijo unigénito, el cual hizo un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que todos nosotros fuéramos, es como Él es el puente. Un ejemplo, Él es el puente. Amén. Sin este puente, que es Jesús, es imposible llegar al Padre. Y es imposible. Amén. Es aquí lo que nos trata de revelar este versículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, reconocer al Hijo como nuestro único Salvador, el que va a perdonar nuestros pecados, el que nos lleva día a día a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Pero muchas de las veces nos olvidamos y nos referimos al Padre, directamente al Padre, sin reconocer al Hijo. Y es aquí donde ya estamos en un pensamiento erróneo. Estamos creyendo algo que está en contra de la ley de Dios. Hasta nuestra manera. Eso dice Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al
Amén. Tenemos que llegar primeramente a nuestro Señor Jesucristo y de ahí Él nos hará el pase para ir al Padre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios nuevamente, le voy a leer el texto. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, de cierto, ¿me puede volver a leer el texto, hermano? Es Mateo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel que el Hijo quiera revelar. Quien el Hijo lo quiera revelar, dice la palabra de Dios. Amén. Ok, en el nombre de Jesús. Ok. Quiere decir, hermano, que nosotros, para que... Esto es algo muy importante también, porque ¿por qué no suceden las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no suceden las cosas? Porque se me fue dada una fe que tengo que tener una fe con gratitud, una fe con respeto, una fe con un temor reverente, una fe en obediencia. Tengo que tener una convicción de que hay Dios. Mi fe me hace saber que hay Dios, y el Dios que yo tengo, el Dios que acabo de recibir como Padre, es un Dios que se agrada en mi obediencia, es un Dios que se agrada en mi oración, es un Dios que se agrada en mi búsqueda. Entonces, cuando nosotros venimos y buscamos a Dios, bendecimos a Dios, le damos gracias a Dios y le damos un respeto a Dios, entonces se manifiesta Jesucristo en nuestra vida, y entonces dice la palabra de Dios que Dios, a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo, quita el velo que hay en nuestras vidas. Empezamos a tener una fe preciosa como la que tenían los apóstoles. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe preciosa es una fe sometida a Dios. Una fe preciosa es una fe que respeta a Dios. Una fe preciosa es una fe que ora. Una fe preciosa es una fe que persevera. Una fe preciosa es una fe sometida a Dios. Una fe preciosa es una fe que hace que una fe preciosa en obediencia, en sometimiento, hace que nazca una fe bendecida, una fe que se va a adherir, que se va a amalgamar a una fe a las obras. Yo no puedo hacer, es una fe, pero tengo que tener una fe, pero tengo que tener una fe con obras. O sea, tengo una buena fe, yo tengo acceso a tener obras. Cuando tengo una buena fe, tengo acceso a tener obras. Y las obras y la fe se convierten en un arma poderosa. Pero yo no puedo tener solamente obras. Si yo no tengo una fe preciosa, si yo no tengo un sometimiento a Dios, si yo no estoy bendiciendo a Dios, y no tengo un sometimiento a Dios, si no oro, si a mi manera yo sirvo a Dios, y yo digo, bueno, pues yo tengo mucho dinero, pero yo voy a dar dinero de ofrenda, yo voy a dar mis diezmos. Los diezmos son en obediencia a Dios, las ofrendas también son en obediencia a Dios. Si tú le quieres regalar un carro a alguien, eso no te justifica tus malos actos, tus malas actitudes. Entonces, tengo que tener una fe preciosa que me va a permitir someterme a Dios, y esa fe preciosa me va a permitir someterme a Dios, me va a permitir tener un temor reverente, me va a permitir comportarme como un hijo de Dios educado, como un hijo de Dios bendecido, como un hijo de Dios libre, para que a través de esa fe yo vaya a subir de nivel y yo pueda tener obras, como por ejemplo llevarle de comer a los pobres, regalar cobijas, regalar esto. Pero yo no puedo, sí puedo hacer las cosas, regalarle a la gente cosas, hacer esto, pero si yo vivo en desobediencia, haz de cuenta que mis obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Entonces es necesario tener una buena fe para poder tener acceso a las obras, para que yo tenga una fe preciosa y unas buenas obras, para que mi fe crezca, aumente y me lleve a la paz y la gracia de Dios. Porque con esa fe preciosa y la paz y la gracia, yo entro al conocimiento de Dios, entro a la unción de Dios, y la unción de Dios me bendice para que yo pueda tener conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios me lleva al dominio propio, y el dominio propio me lleva a la piedad, y me lleva a este nivel que yo pueda entrar a la naturaleza divina que Dios tiene para sus hijos. Pero todo ocurre cuando yo tengo una fe preciosa sometida. Gloria a Dios. Amén. Dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un ejemplo: yo voy a orar y voy a interceder por la salud de un hermano, hermana. Amén. O sea, aquí lo que se refiere también a lo que está agarrando el tema el pastor Tony,
Amén. Si yo voy a interceder por la salud de mi hermano o de mi hermana, sí, esa es la fe. Yo tengo la certeza de que va a ser sanado. Orar con esta fe. Sí, no se va a ver, pero yo tengo la certeza de que Dios va a hacer la obra. Porque tengo una vida en santidad. Exacto. Porque tengo una vida en santidad, porque tengo una relación con Dios, porque Dice, tengo una buena bendición. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Yo espero que mi hermano, mi hermana sea sanado, sea sanada. ¿sí? Yo espero que mi hermano, mi hermana, el siervo, la sierva, sea rescatado, sea tocado por el Espíritu Santo, sea transformado a través del Espíritu de Dios. Amén. Pero no tengo que dudar ni un segundo, porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero tenemos una certeza de que va a llegar. Es tener la certeza, no dudando. Amén. Pero muchas de las veces caemos diciendo, intercedan, oren por nosotros, oren por nosotros. Es aquí donde nos dice entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu certeza? Amén. Pero hoy tengo que tener una fe, tengo que tener una certeza de que Dios va a responder mi oración. Una fe como la que nos acaba de explicar aquí. Una fe con obediencia, una fe con obediencia, una fe en santidad, una fe relacionada con el Espíritu Santo, una fe relacionada con la gracia, una fe relacionada con la unción, una fe relacionada con un clamor reverente, una fe bendecida de parte de Dios, una fe en sometimiento, una fe en gracia, una fe en gloria, una fe que Dios honra. Es que no podemos vivir en una fe humana. Vivimos en una fe sometida a Dios. Esa fe que se nos dio es una fe preciosa. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué? Porque con esa fe el apóstol Pedro escribió esas cartas. Con esa preciosa fe el apóstol Pablo escribió al Timoteo, escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Con esa fe preciosa dice que a él no le enseñó hombre alguno, sino que le fue revelado por el Espíritu Santo a través de esa fe preciosa que había en él, que escribió estas bendiciones que están dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. No importa. 2 de Timoteo, capítulo 4, aquí está la palabra de Dios en nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, dice... 2 de Timoteo capítulo 4, en el nombre de Jesús, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para que el apóstol Pablo, para haber escrito esto precioso, lo hizo con la misma fe que tenía el apóstol Pedro, donde dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por medio de la justicia una fe preciosa igual que la nuestra, gracia y paz os sean dadas de parte de Dios, para que ustedes a través de esa paz, a través de esa fe preciosa, a través de esa paz, a través de esa gracia, puedan entender. Cuando tú tienes problemas, tú no puedes ponerte a leer la Biblia porque no la vas a entender, pero cuando tú tienes una fe sometida a Dios, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, Dios te bendice cuando tú crees en el Señor Jesucristo y te da una fe preciosa como la que estaban los apóstoles, para que a través de esa fe preciosa con la que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estas promesas que hay para nuestra vida, estos consejos, nosotros podamos, a través de esa fe preciosa, a través de la obediencia en esa fe, a través de guardar esa fe, dice el apóstol acá más abajo, dice, porque yo ya estoy, dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, en adelante, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Nuevamente, dice, he peleado la buena batalla. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe preciosa que se le fue otorgada mediante el Espíritu Santo. Esa misma fe él estaba peleando y dice, ya tengo la fe. Yo tengo la certeza de que voy a ser salvo. Ya les escribí y gloria a Dios, estoy a punto de irme, pero les dejo como herencia lo que Dios me dio. Da de gracia lo que de gracia recibiste y lo que recibió Pablo de parte de Dios, la gracia que recibió Pablo de parte de Dios es escribir esta preciosa palabra que se va a leer solamente con la fe preciosa que estaba en el apóstol Pedro. Por eso dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz nos sean aumentadas en el conocimiento de Dios, para que nosotros podamos, por favor, vamos ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde, amén. Pastor, ¿me gusta agregar algo? ¿Gusta decir algo? Amén, pues yo puedo ver aquí la certeza de la fe, y me trae de aquel ciego que tenía fe, esa certeza de ese ciego, que tenía fe que iba a encontrar a Jesucristo, y que lo iba a sanar. Qué bonito es la certeza de la fe. Esa fe es la que no se ve, es la que no miramos nosotros, pero la que porque esperamos. estamos ciegos, nos encegamos en la desobediencia del Señor, La ceguera espiritual, la desobediencia es la ceguera. en la desobediencia que nos lleva a estar ciegos. Pero gloria a Dios, porque es una certeza. Aquel ciego tenía esa certeza que lo iba a ver, y lo pudo ver con los ojos, con la fe y con los ojos naturales. Lo pudo ver 2 veces, porque su fe, por su fe. Dice una palabra. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Ese ciego se acercó a Jesús con esa fe, y aquí lo comprueba en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que ese ciego tenía fe. Gloria a Dios. Esa era la certeza de la fe. ¿Qué pues es la fe? La convicción de lo que se espera y no se ve. Gloria a Dios. Esa es la fe. Dice Y la acercarse a Dios para que tú puedas ver tu milagro, para que tú puedas ver el favor en Dios en ti. Pero primero no hay que ser desobediente. Una fe en obediencia, una fe que va a actuar cuando nosotros nos sometemos a Dios. Nosotros no podemos venir a decirle a Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por pelear con Dios y decir, reclamarle a Dios, ¿por qué bendices a este? ¿Por qué no bendices a este? No, dice la palabra de Dios, mi pueblo padece por falta de conocimiento, por ignorantes. Porque somos ignorantes, no leemos la palabra y agarramos a Dios a nuestra manera y no nos damos cuenta que si nosotros queremos ser desatados, no hay nada imposible para Dios, pero a mí me concierne, yo tengo que ayudar a Dios para que Él pueda ayudarme. ¿Cómo voy a ayudar a Dios? Con toda mi sinceridad, con toda mi necesidad, para venir a someterme diario, para venir a someter mi corazón a Dios todos los días. Cada vez que oro yo le digo al Señor, Señor, te doy gracias, vengo en el nombre de Jesús. Cada mañana que amanezco, hermano, le digo, buenos días, Señor Jesucristo, buenos días, Espíritu Santo, buenos días, bendito Dios. Después de que los saludo a los 3, le digo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a traer sometidos mis pensamientos, cautivos mis pensamientos a tu obediencia. Y en el nombre de Jesús, inmediatamente después de que someto mis pensamientos, los traigo cautivos a tu obediencia, quiere decir que vengo a meterme a la cárcel tuya, vengo a meterme a tu bendición, a tu gracia, a tu gloria. Inmediatamente después de que digo esa palabra, digo otra palabra y digo, anulo todos los decretos que el diablo tiene para mi vida. O sea, bendigo la bendición que Dios tiene este día para mí y ato la desgracia que el enemigo tiene para mí. Y a continuación empiezo a hablar con Dios y empiezo a bendecirlo No tengo mucho tiempo para pedirle perdón a Dios por mis pecados porque son infinidad de concupiscencias, pero ya el pecado no se enseñorea de mí. ¿Para qué? Por eso tengo la gracia de Dios, por eso tenemos la gracia de Dios, por eso Dios nos dio este estudio para bendecirte, por eso te estamos hablando de victorias. Esta es una guerra
que nosotros ya vencimos, porque la vencimos, porque no vencimos en nuestras fuerzas, vencimos a través de la sangre de nuestro Señor llamado Jesucristo, vencimos a través del conocimiento de Dios, bendecimos a través de la fe preciosa que viene a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección en nosotros mismos que viene a través, hermano, de tener una bendición en obediencia a Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, quiere decir, la justicia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuevamente te lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Hay un pasaje en la Biblia que es Mateo 8, capítulo 5. Amén. Capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo: a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ningún aún en Israel he hallado tanta fe. Es aquí referente a lo que nos estaba platicando el pastor Tony. Amén. O sea, nada más dice, aquí no tienes necesidad de ir. Sí, muchas de las veces, hace un momento te comentaba, testificaba, muchas de las veces nos dice: oren por nosotros, pero qué mejor una oración a uno mismo, pero con fe. Gloria a Dios. Con fe, creyendo que Dios me va a dar la sanidad. Sí, porque probablemente el hermano puede interceder por ti, pero no tenga activada la fe que Dios quiere que tengamos activada. ¿Por qué? Porque estamos en lo que acaba de platicarnos aquí el pastor, ¿sí? El pastor Tony. Por eso dice: activa tu fe, activa una fe diciendo: Dios, voy a interceder por mí, dame sanidad, por favor, Dios, sáname, mira, me duele, tú conoces, ¿sí? Pero creer en ti que Dios te va a dar esta sanidad, Dios te va a dar esto. Hay una cosa, hermano, que yo quiero decirte algo, hermano. Hay veces que vienen personas conmigo y luego vienen y me dicen: pastor, tengo una petición. ¿No puede usted orar por mi mamá porque se está muriendo? Y yo me estremezco, me conmociono, me da tristeza, quiero llorar y digo: pero si tú tienes una fe y es tu mamá, ¿por qué tú no oras por tu mamá y vienes a pedirme a mí que yo ore por tu mamá? ¿Por qué en vez de decir una petición, por qué no mejor una oración con fervor a Dios? ¿Por qué mejor yo no le oro a Dios en vez de decirle a alguien: tú intercede por mi madre? ¿Por qué no yo abro mi corazón y le digo: Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mi madre, bendice a mi gente, bendice esto, haz esto? ¿Por qué yo no tengo la fe suficiente para yo orar por mi madre, o para yo orar por esto, que tengo que buscar a alguien para decirle: intercede una petición? ¿Qué no es mejor una oración con fervor, una oración con fe?
que ir a decirle, que no es mejor orarle a Dios que ir a decirle al hermano que me ayude a traer esta petición delante de Dios, que no es mejor orar yo personalmente en vez de pedirle al hermano que él interceda por mí. Mejor yo intercedo delante de Dios y bendigo a Dios y le digo, Señor, dice tu palabra, Señor, que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores y que en la cruz del Calvario, y que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, y yo retomo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y lo retomo para mi madre, para mi hijo, para mi primo, para esta persona que tiene necesidad. Tú no tienes necesidad de ir con los pastores. Tú tienes una fe preciosa igual que la que estaba en los apóstoles. Es una fe preciosa igual que está en los pastores, en los apóstoles, en los hermanos, en el hermano José. Hermano José puede hablarte, puede testificarte de eso. Gloria a Dios. Por la fe, mira lo que dice Hebreos 11:20, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a las cosas venideras. Vamos a leer el que tenías Isaías, el que dijiste. Isaías. Vamos a leer ese y después de que lo leas para ir a otro mensaje. Dios los bendiga, Dios los guarde, amén. Amén, amén. Qué bueno es el Señor, amén. En lo que mi hermano lo encuentra, le damos gracias a Dios, amén. Somos los pastores evangelistas, pastor evangelista, apóstol también, mi hermano apóstol José González, amén. Es pastor, es evangelista y amén. También es apóstol. Y yo también soy un apóstol, amén. Pero no importa tanto, no quiero hablarte no quiero entrar en contiendas y en estas cosas, solamente dice, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, amén. Entonces, también mi hermano pastor evangelista, mi hermano Alfredo, amén. Entonces somos esos tres pastores esta mañana que estamos bendiciendo a Dios y que estamos trayendo este mensaje que Dios nos dio del corazón de Dios a nuestro corazón y a tu corazón. Entonces, aquí estamos Instituto Bíblico Espíritu Santo y Fuego, Ministerio Refugio de la Esperanza, amén, para bendecir a Dios, para servir a Dios, para servir al mundo y para servirte a ti, amén. Así es que voy a dejar que mi pastor, el hermano pastor Alfredo Torres, que él te lea la palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Isaías 66:3 dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó más a sus abominaciones. Dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Eso que nos está diciendo ahí, ¿verdad? Lo está diciendo porque acuérdense que no nos podemos justificar, no podemos justificarnos con obras. Es bueno que usted tenga una fe preciosa, es buena sus obras si usted está sometido a Dios. Si no, pues sus obras no le cuentan como obras, sino le cuentan más bien le cuentan como agravio con Dios, porque dice Dios, sométete primero a mi fe y luego haz mis obras. Y no hagas las obras queriéndote burlar de mí, porque si Dios dice que no hagas obras sin fe y tú haces las obras por tu propia voluntad, ya no es tan bueno, pues, sino que en desobediencia puede ser que tú estés haciendo las cosas y tú quieres justificarte para con Dios y dices, bueno, es que a mí me nace en mi corazón hacer esto, yo lo voy a hacer de esa manera. Sí, lo voy a hacer de esa manera, pero eso no justifica tu pecado, eso no justifica que no vayas a la iglesia, eso no justifica que no vayas a la iglesia, que te portes mal, no justifica tu diezmo ni tu ofrenda. Tu diezmo y tu ofrenda es algo que tú tienes que traer voluntariamente a Dios, es un decreto, es un estatuto que Dios te da y tienes que cumplir con los decretos, con los estatutos, con los decretos de Dios. También tienes que cumplir con la ley de Dios, también tienes que cumplir con la misericordia de Dios, tienes que cumplir con la gracia de Dios, tienes que cumplir con el conocimiento de Dios, tienes una deuda con el libre albedrío de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es tu libre albedrío, Dios te lo dio, es el gogol de Dios. ¿Para qué? Para que tú salgas adelante, para que tú escudriñes la palabra, para que tú tengas una fe preciosa, para que tú ores, para que tú ayunes, para que tú pelees. Tú eres el guerrero de tu hogar, tú eres la guerrera para que tus hijos vengan al conocimiento de Dios. ¿Cómo van a venir tus hijos? A través de una fe preciosa, a través de que tú te rindas a Dios, a través de que tú bendigas a Dios. Así es que le damos muchas gracias a Dios. Somos Ministerio Refugio de la Esperanza, un ministerio de alcance, un ministerio diferente, amén. Le damos gracias a Dios, bendecimos tu fe, bendecimos tu gracia, bendecimos la gloria de Dios. Y soy el pastor evangelista José Antonio Bernal González, hermano pastor. Amén, Dios les bendiga. Bendiciones. Hermano pastor Alfredo Torres y el apóstol pastor José González, amén. Aquí, bueno, aquí hay algo muy importante. Aquí el único. Gloria a Dios. Dice que nos tenemos que ser justificados por la fe. Justificados pues por la fe. Como decía el pastor, no por obras, sino por la fe
debemos ser justificados porque por la fe vamos a tener entrada con la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no nos gloriamos por la fe, sino nos gloriamos en Cristo Jesús. Que nos gloriamos en la fe de Jesucristo y nos gloriamos en las obras preciosas que Dios nos permite hacer, porque esta es una fe que tenemos con obras. Las obras son esto, precisamente este estudio que estamos haciendo, donde le damos gracias a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Por favor, hermanos, queremos que mi teléfono es el 664-193-0679. Estamos aquí en Tijuana. Si gustas mandarnos alguna sugerencia, si quieres participar de estos estudios que vamos a estar haciendo, Dios te bendiga. Si quieres mandarnos algún texto, si quieres mandarnos alguna cosa que Dios te ponga en tu corazón, bendecimos a todas las naciones en el nombre de Jesús. Bendecimos a Costa Rica, Panamá, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina, Israel, gloria a Dios. Bendecimos a Brasil, bendecimos a Canadá, Estados Unidos, Costa Rica. ¿Okay? Le damos gracias a todos los demás países, El Salvador, Honduras, Guatemala. Le damos gracias a Dios porque tenemos un Dios precioso como el que tú tienes. Es el mismo Dios, Jesucristo, el Señor que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Y le damos gracias a Dios con todo nuestro corazón. Esperamos que nos mandes un correo, esperamos que nos mandes que participes de estos estudios, que nos digas que nos bendigas y que nos enseñes qué es lo que sientes a través de esta bendición. Mis hermanos que nos escuchan en estas redes sociales, esperamos su respuesta. Motívenos para seguir haciendo estos estudios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios es el único que es posible. Gloria a Dios. Jesús es el único posible que pueda hacer cualquier obra. Dios hace posible esto que se está haciendo, es para Dios y para bendición a todo oyente, a todo oidor. Porque como ahorita estás oyendo una palabra y yo te doy este consejo, no tan solamente es oidores, sino también hacedores de la misma. Así dice su palabra. Dios te bendiga grandemente. Amén, porque la honra y la gloria es para Dios y no para el hombre. Amén. Justificados en la fe, hermanos. Justificados en la fe, dice Romanos 5:1. Pero en Romanos 3:20 dice, ya no por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Así que, hermano, yo te invito a que seas justificado por la fe. Seguir la fe, en la cual, aunque tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete y se movería. Pero una fe sin vacilar, para que tu fe no sean como las olas del mar, que llega el viento y se las lleva. Dios te bendiga, hermano, hermana. Shanda Kama Soba Saya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Nuestro hermanito, él es el que tiene la cámara, él es el que agarra la cámara, él es el que nos está tomando. Amén. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde hasta que Cristo venga. Aleluya.